Ahora vamos a determinar las derivadas mixtas. Es decir, vamos a hallar la derivada de y con respecto a x. Vamos a derivar nuestra derivada parcial con respecto a y, pero ahora con respecto a x. Entonces, para este caso tenemos la derivada del primer término va a ser 2x por el segundo término sin derivar, a la x cuadrado más y cuadrado. Esto más el primer término sin derivar, x al cuadrado, por la derivada del segundo término con respecto a x. Entonces va a ser a la x cuadrado más y cuadrado por la derivada interna, que va a ser igual a 2x. Ahora esto más, que sería este más, la derivada del primer término con respecto a x, entonces va a ser 2 por la derivada de x al cuadrado, entonces 2x por y cuadrado, que sería una constante, por el segundo término sin derivar, es decir, a la x cuadrado más y cuadrado. Y esto más el primer término sin derivar, sería 2x cuadrado y cuadrado, por la derivada del segundo término con respecto a x, que va a ser esta misma que tenemos acá. Entonces, a la x cuadrado más y cuadrado por 2x. Listo, eso quiere decir que nuestra derivada con respecto a y y luego con respecto a x va a ser igual a 2x a la x cuadrado más y cuadrado, esto más 2x cuadrado por x al cubo, a la x cuadrado más y cuadrado, acá más 2 por 2, 4x y cuadrado por a la x cuadrado más y cuadrado, y acá más 2 por 2, 4, x cuadrado por x al cubo, y cuadrado por a la x cuadrado más y al cuadrado. Vamos a ver si encontramos términos semejantes. Tenemos 2x, no tenemos otra x, acá tenemos x pero nos faltaría y cuadrado, acá tenemos x al cubo, acá también pero nos faltaría y cuadrado. Entonces esta va a ser nuestra derivada parcial de orden superior con respecto a x y con respecto a y. Ahora vamos a determinar la derivada parcial de x con respecto a y nos debe dar esta misma. Entonces la vamos a escribir en la parte superior para poder identificar de que sean las mismas. Listo, entonces por último vamos a hallar nuestra segunda derivada mixta o derivada parcial de orden superior. Entonces vamos a tener que va a ser la derivada de f de x, pero con respecto a y. Entonces acá tenemos la derivada de nuestra función con respecto a x, la derivada parcial. Entonces vamos a nombrar nuestras funciones nuevamente. Vamos a nombrar nuestros términos nuevamente, ya que tenemos un producto entre funciones. Entonces t, s, u, s. Entonces vamos a derivar nuestra función que tenemos acá con respecto a y. Entonces tenemos 2x sería constante por la derivada de y, que es 1. Nos quedaría 2x por 1, 2x. Por el segundo término sin derivar, es decir, por x cuadrado más y cuadrado. Esto más el primer término sin derivar, que sería 2xy, por la derivada del segundo término, es decir, a la x al cuadrado más y cuadrado, la misma derivada, por la derivada de la función interna con respecto a y. Entonces, la derivada del primer término, que sería x al cuadrado, es 0, más la derivada de nuestro segundo término va a ser 2y. Estamos derivando con respecto a y. Ahora, más, por este lado, entonces vamos a tener 2x al cubo, serían constantes, no dependen de y la derivada de y es 1, es decir, 2x al cubo por 1 nos da 2x al cubo. Por el segundo término sin derivar, y ahora más el primer término sin derivar, es decir, 2x al cubo y, por la derivada del segundo término, es decir, esta misma que tenemos acá, a la x cuadrado más y cuadrado. Esto es porque la función exponencial tiene la misma derivada y la derivada interna con respecto a y es 2y.
Por tanto, vamos a tener que nuestra derivada con respecto a x y luego con respecto a y va a ser igual a 2x a la x cuadrado más y cuadrado, acá más 2 por 2, 4, x, y por y cuadrado, a la x cuadrado más y cuadrado, acá más 2x al cubo a la x cuadrado más y cuadrado, y acá más 2 por 2, 4, x al cubo, y por y cuadrado por a la x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, si comparamos con nuestra función que tenemos en la parte superior, que es f de y con respecto a x, entonces tenemos 2x a la x cuadrado más y cuadrado. Entonces, este primer término es igual a este primer término. Ahora tenemos 4x y cuadrado a la x cuadrado. Entonces, ese término lo tenemos en este lado. 4x y cuadrado a la x cuadrado más y cuadrado. Ahora tenemos 2x al cubo a la x cuadrado y cuadrado. Lo tenemos acá. 2x al cubo a la x al cuadrado más y cuadrado. Y por último tenemos nuestro término 4x al cubo y al cuadrado a la x cuadrado más y cuadrado, que lo tenemos de este lado. Por tanto, ahí quiere decir que nuestras derivadas mixtas f de yx va a ser igual a la derivada mixta f de xy. Y es de esta manera como podemos resolver derivadas parciales de orden superior. En la clase de hoy aprendiste a cómo poder calcular derivadas parciales de orden superior.